Buenas tardes a todos los participantes. En esta oportunidad quiero agradecer primero al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y por permitirme participar en esta semana de ponencias estudiantiles junto a grandes compañeros de diferentes universidades. En esta oportunidad no voy a poder compartirles mi rostro porque el internet está fallando y pues vamos a iniciar así, con estos detalles técnicos, pero de igual forma. El tema que me ha traído hoy es los retos y desafíos de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en el Perú. Vamos a iniciar con establecer cuál ha sido la modificación doctrinaria que se ha dado respecto al tratamiento jurídico de los niños, niñas y adolescentes. Antes se tenía la protección irregular que consideraba a los niños como objetos de derecho, y acá el Estado tenía un rol paternalista donde brindaba una protección diminuta a los niños y también se les daba facultades grandes a los jueces para que puedan intervenir dentro de la vida de los menores, e incluso se consideraba a los niños como propiedad de los padres. Pero ya con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se introduce esta doctrina de la protección integral que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esta convención ha sido ratificada por nuestro país en el siguiente año, en 1990. Los principales principios que se tienen en la convención es primero el interés superior del niño, que plantea que en toda medida, en toda disposición, norma, decreto supremo, en toda resolución administrativa e incluso judicial donde intervengan menores, se tiene que siempre buscar el beneficio de estos. Otro de los principios es el derecho a opinar, a ser oído y tenidos debidamente en cuenta. Esto en razón a que la Convención otorga una autonomía progresiva a los niños, es decir, a medida que van creciendo se va considerando a mayor medida su opinión y la participación que ellos puedan tener en diferentes actividades que los involucren. Acá en el derecho a opinar y ser oído podemos ver un claro ejemplo en los procesos de régimen de visita, donde se considera la opinión de los menores cuando tienen de 0 a 12 años. En la entrevista que realiza el juez a los niños, el juez va a estar obligado, no va a estar obligado, perdón, a pronunciarse sobre las palabras o sobre la decisión que vaya a brindar el menor. A diferencia de que cuando tienen de 12 a 18 años, en la entrevista que va a realizar el juez, él va a tener que valorar la opinión que brinda el menor en su resolución judicial. Y si se aparta de esta decisión y posición que tiene el menor, también tiene que fundamentar por qué realiza esta consideración. El tercer principio es la igualdad y no discriminación, que se reconoce como un derecho también dentro de la Convención, y a la vida y el desarrollo. El órgano de supervisión que se va a encargar del cumplimiento y la aplicación de los estados partes de la Convención es el Comité de los Derechos del Niño. Ahora bien, respecto al Comité de los Derechos del Niño, en esta diapositiva estamos viendo cuáles son las funciones. La primera, como ya lo hemos mencionado, se va a encargar de supervisar la aplicación y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos que tiene. En este caso podemos evidenciar que los protocolos facultativos de la Convención es la participación de los niños en conflictos armados, más conocidos por sus siglas OPAC, y otros protocolos facultativos es la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía infantil, por sus siglas OPSC. Y luego el último, el protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, el OPIC. En este caso, el comité se va a encargar de la supervisión y la aplicación de estos protocolos y también de tramitar las comunicaciones individuales entre los países, así como el emitir las observaciones generales y emitir observaciones finales en el marco de la presentación de los informes periódicos
de los estados partes. ¿Cuál es el procedimiento para que el comité emita estas observaciones finales? En este procedimiento se llama examen de los informes periódicos. El Estado primero va a presentar un informe donde se va a señalar el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. El comité con los 18 expertos va a proceder a evaluar y entonces luego van a remitir sus observaciones finales donde se van a estipular las recomendaciones al Estado evaluado. Para, para poner mayor énfasis en nuestro país es necesario resaltar que el comité ha emitido 4 observaciones finales al Perú sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1993, en el 2000, en el 2006 y en el 2016. También, adicionalmente, ha emitido 2 observaciones finales respecto a 2 protocolos facultativos. ¿Cuáles son las observaciones finales en los diferentes años que ha emitido la comité? El primero es la primera recomendación de 1993, es que se investiguen los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas que se producen en el contexto de violencia interna. Recordemos que durante este tiempo el terrorismo estaba azotando nuestro país y también en razón a esta dificultad por la que pasábamos, es que el informe que emite el Estado peruano es corto y en razón a ello el comité señala también de que la información que ellos pudieron obtener y evaluar era muy poca y por ello únicamente consta de 4 hojas. Otra recomendación es que se revoque o modifique el decreto ley 25564 relativas a la responsabilidad penal de los niños sospechosos de haber participado en actividades terroristas. La tercera recomendación es dar a conocer ampliamente las disposiciones de la convención en la comunidad y en particular entre los jueces, los abogados, los maestros y otros profesionales a quienes les concierne la aplicación de esta convención. Acá recién en la convención tenía 3 años de haber sido ratificada por nuestro país y es por ello que también dentro de todas las recomendaciones solo se pueden observar 8. Y la segunda resolución en la cual emite las observaciones finales fue en el año 2000. Y la primera recomendación es que se creen programas de detección temprana para prevenir las discapacidades y que el Estado pueda aplicar medidas sustitutivas al internamiento de los niños con discapacidad. La segunda recomendación importante es que se aliente al Estado parte a que se termine lo antes posible con la reforma legislativa concerniente a elevar la edad mínima para autorizar el trabajo a los 14 años. El comité exhorta que el Estado peruano modifique esa edad mínima. Luego tenemos la tercera más importante, es que se mejoren las condiciones de vida de los niños en las cárceles y en otros centros de detención. Podemos observar que esta es una de las recomendaciones que podría reiterar el Comité sobre los Derechos del Niño en este próximo informe que va a brindar nuestro país en abril del otro año. Y las observaciones finales del 2006, el comité emitió 31 recomendaciones, entre las cuales encontramos las más importantes: derogar la ley de mendicidad y el artículo del Código de los Niños que se refiere al pandillaje pernicioso. También, y uno de los hitos más importantes que se podría resaltar dentro de esta observación final, es la creación de una Defensoría del Pueblo para la Infancia a nivel nacional, con funciones en coordinación y dotada de recursos humanos y financieros adecuados para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Similar a lo que recientemente ha sucedido en Argentina, que ahora ellos ya cuentan con, aparte de una Defensoría del Pueblo, de la Defensoría especializada en la infancia. La tercera recomendación es elevar a 15 años la edad mínima de admisión
impedir y reprimir la explotación. Tenemos la tercera, la cuarta, la creación de tribunales de menores especializados en todo el país, es decir, que se brinde una justicia diferenciada para los menores. Resolución del año 2016. Acá la recomendación que brinda es la despenalización del aborto en todas las circunstancias. Y el comité en este punto es enfático porque en el informe desarrolla cuáles son toda la problemática y la consecuencia de que nuestro país no acepte el aborto y lo incluya y lo regule de manera correcta. Entonces nos señala que se despenalice el aborto en todas sus circunstancias y se garantice el acceso de las niñas a servicios de aborto sin peligro y de atención posterior al aborto. El segundo punto es que se garantice la igualdad de acceso a servicio de atención de la salud mental con miras a eliminar la prevalencia del suicidio y la depresión entre los adolescentes. Vemos que en este punto se resalta el derecho a la salud mental. El próximo es evaluar las posibilidades de elevar la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes al rango de viceministerio y reforzar las capacidades de las defensorías del niño y del adolescente. El último es hacer cumplir con el requisito legal de tener cumplidos como mínimo los 18 años para el matrimonio. Observamos que en la actualidad en nuestro país no se tiene esta norma en cuenta porque se permite que los menores se casen a partir de los 14 años. En las diapositivas siguientes vamos a evidenciar un poco de la problemática que nos narra en la actualidad la Defensoría del Pueblo respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando he podido revisar el material para esta exposición, no he encontrado mucho respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y vemos que eso es un problema fundamental. No se brinda la importancia necesaria y que se requiere a los derechos. Acá vamos a tocar el tema de los centros de atención residencial llamados CAR. En los testimonios que se narran de los niños, niñas y adolescentes residentes se refleja que al margen del cumplimiento de las normas institucionales, los niños claman que la relación que se tenga entre las autoridades sea de manera interpersonal, que sea libre y que sea menos institucionalizada. También se resalta la importancia y la urgencia en la necesidad de que sean acogidos y que se les brinde un lugar y un trato personalizado e integral. También los niños, niñas y adolescentes residentes de los CAR identifican que las sanciones que se les aplica, como el uso del castigo y el humillante, son medidas de disciplina. Y también ponen énfasis en la prohibición de que se realicen actividades recreativas. Otro punto es la trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes. Es un problema que nos está afectando, si bien en nuestras provincias con mayor medida, también es un problema que afecta a todo el país. Los datos estadísticos revelan que la mayoría de víctimas de trata de personas son niñas, niñas y adolescentes y mujeres. La ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y su reglamento consagra expresamente el principio del interés superior del niño que debe ser tomado en cuenta por las autoridades. Sin embargo, no se evidencia ello, no hay ese trato diferenciado respecto a las mujeres explotadas sexualmente o a las mujeres o varones víctimas de trata de personas que a los niños. Incluso el comité acá hace énfasis que se debe diferenciar la trata de personas de la venta de niños o niñas. Las medidas adoptadas por las diversas instituciones contra la explotación se focalizan principalmente en la explotación de carácter sexual y la Defensoría resalta que se está dejando de lado otras formas de explotación que también son graves. Ahora bien, el trabajo infantil. Las causas del trabajo infantil son la pobreza, la enfermedad de algún familiar, la búsqueda de autonomía,
la identificación con los padres o actividades que los padres realizan, e inclusive la alternativa de socializarse en la calle. Respecto a este problema, la Defensoría del Pueblo ha podido identificar que los niños, los adolescentes que se les permite trabajar de acuerdo a las normas, eh, se han ido vulnerando sus derechos laborales por la falta de inspección o intervención en los espacios laborales. Y vemos que el Estado busca implementar una política donde se va a pretender erradicar toda forma de trabajo y no se va a tomar en cuenta la opinión de los menores y del por qué en ciertas ocasiones algunos trabajan. Incluso se ha observado que existen normas que autorizan actividades que se encuentran calificadas como prohibidas en el listado de trabajos peligrosos, como ocurre con la Ordenanza 1244, que permite que las personas menores de edad puedan obtener credencial de cobradores, mientras que en el listado de trabajo lo consideran como peligroso y lo prohíben. Tenemos también el derecho de los niños, niñas y adolescentes de cáncer al disfrute del más alto nivel posible de salud. Acá podemos observar que antes del COVID ya había problemas estructurales para el acceso de este derecho de los niños que tienen cáncer. Y el primer punto es que se identifica la demora en la detección inicial y diagnóstico final en las provincias en mayor tiempo que en Lima. Y también se tienen las barreras en el traslado para la atención de salud. Otro punto es la demora en el acceso a servicios de salud. El acceso a citas, a consultas y exámenes médicos se ve que es más tedioso. Las condiciones en las que se brinda el tratamiento para el cáncer infantil también ha sido una problemática que se ha evidenciado en nuestro país. Luego, ahora con la llegada y la propagación del COVID-19, se ha agudizado las deficiencias en la planificación del tratamiento de cáncer infantil y también se ha observado que muchos niños han abandonado el tratamiento que ya tenían y se observa la falta de un programa especial para la atención de ellos. Tenemos la otra problemática, que es la educación durante la pandemia del COVID-19. En el primer punto se observa que el servicio educativo no presencial ha implementado a través de la estrategia Aprendo en Casa, pero esta estrategia que implementó el Ministerio de Educación en un primer momento no estuvo dirigido a la población con discapacidad y luego recién se fue realizando de manera gradual e incluso se utilizó diferentes días para los niños con discapacidad y para los niños que podrían acceder a cualquier tipo de videos, etcétera. Otro punto es los problemas de coordinación entre las instancias de gestión educativa local para brindar asistencia técnica de manera pertinente y oportuna a las instituciones educativas de su jurisdicción. El tercer problema que se identificó es que los docentes no contaban con orientaciones precisas para poder identificar las barreras que presentaban los estudiantes que no podían acceder a los medios tecnológicos como al Internet, como a los aparatos como las laptops, computadoras. Y la Defensoría del Pueblo insta a que el Ministerio de Educación tome en consideración el marco para la reapertura de las escuelas que plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Por último, tenemos la supervisión al procedimiento de egreso de las hijas e hijos de los internos de los establecimientos penitenciarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Acá la Defensoría del Pueblo pudo evidenciar que la gran mayoría de los egresos producidos durante este contexto de la pandemia se ha realizado incumpliendo lo dispuesto en el decreto legislativo 1297, que obliga a los establecimientos penitenciarios a que se informe a las unidades de protección especial sobre el egreso, a fin de que se pueda realizar una investigación tutelar y ver en qué condiciones el niño se encuentra saliendo y también de qué manera se va a poder salvaguardar sus derechos y sobre todo quién va a estar a su cuidado.
Otro punto que se ha observado y es una problemática es el desfase entre el protocolo que ha implementado el INPE y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el decreto legislativo 1297, que esto genera que el egreso de los niños y niñas de los establecimientos penitenciarios se hayan obviado. Y lo que ocasiona es que, por ejemplo, estos procedimientos diferenciados cuando un niño o niña se encuentra en una situación de riesgo, no se puede identificar, tampoco se puede identificar si es que se encuentra en una situación de desprotección familiar. Respecto a ello, la Defensoría plantea una recomendación de establecer lineamientos que garanticen la prestación del servicio brindado por las unidades de protección especial a los niños y niñas que se encuentran en nuestros establecimientos penitenciarios con sus madres antes y después de su egreso. Recordemos que los menores solo se pueden quedar en los establecimientos penitenciarios con sus madres hasta los 3 años. Luego son retirados y tienen que pasar por esta investigación tutelar para saber si es que tienen un adulto a cargo de ellos y que lo pueden cuidar. Ya terminando esta exposición, se puede llegar a la conclusión de que en los primeros 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha advertido un incremento de las recomendaciones, porque se ha pasado desde tener 8 en 1993 hasta el 2016 llegar a tener 31 recomendaciones, que por lo que hemos evidenciado aún siguen en ese reto y en ese desafío de que nuestro país pueda cumplirlos e implementar. Otro punto central y que resalta también el Comité sobre los Derechos del Niño es que se difunda la convención y los protocolos facultativos, así como las observaciones finales que ha dado el comité a las autoridades estatales y a la comunidad. El comité también ha señalado que es necesario un aumento en el presupuesto nacional para los temas referidos a los derechos de los niños. Es necesario que nuestro país implemente y aumente este presupuesto para que se puedan garantizar de manera focalizada y especializada políticas que permitan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso sería todo por mi parte y nuevamente agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por permitirme brindar esta disertación de un tema importante para los niños, niñas y adolescentes y lamentablemente poco difundido. Muchas gracias.